Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo estáis? Creo que ha llegado el momento de poner nombre a esta sección y he decidido llamarla 3 minutos, que es lo que viene durando más o menos. Pues bien, en los 3 minutos de hoy vamos a leer un relato de Gustavo Duch, de su libro Mucha gente pequeña, que está editado por Polen. Espero que os guste. La guerra esperada. Las primeras que vi con las bombas las llevaban cargadas en una mochila. Las sacaron con mucho cuidado y me las enseñaron. Son pequeñas, caben en la palma de una mano, dijeron, y empezaron a arrojarlas una tras otra. Estábamos justo detrás de las vallas de un solar vacío y sin edificar, en un barrio humilde de la ciudad. Calculo que lanzaron como unas 20 o 30 bombas mientras reían y se hacían fotos entre ellas y ellos después de cada impacto acertado. Lo mismo estaba ocurriendo de forma sincronizada en otros barrios de la ciudad y en muchas más ciudades de casi todas las naciones industrializadas. Los móviles les permitían estar en contacto entre cada grupo de esta guerrilla urbana. Las gentes que les descubrían, en lugar de salir huyendo a refugiarse, aplaudían, gritaban bravos y se abrazaban. Quizás por eso no se oía el estruendo de la detonación. Además, en ese momento, más hombres y mujeres salían de sus casas con bombas parecidas en bolsas de plástico. Su misión, según las instrucciones consensuadas, era situarlas delicadamente sobre las jardineras y macetas que encontraran vacías. Había que depositarlas ahí, medio ocultas, sabiendo que era un buen lugar para su explosión en el momento apropiado. Los niños y niñas de pueblos chicos o pueblos grandes como ciudades tenían la misión más comprometida: lanzar las bombas bien lejos con sus tirachinas. Ocultos en escondrijos aptos para su edad, calculaban disparos para sabotear las tierras sin uso de los terratenientes de siempre. Disparaban y salían corriendo a toda pastilla en sus bicicletas. Sobre mi cabeza vi pasar varios globos aerostáticos que, me dijeron, dejarían caer esas granadas caseras por babor y estribor en las zonas deforestadas y en los bosques quemados, que cada vez son más abundantes. Querían diseminar miles de bombas, dejar esas bombas sembradas. No supe de quién fue la idea, pero la guerra de las hortelanas y los hortelanos y sus bombas de semillas estaba en marcha. La receta de cómo fabricar esas bombas estaba grafiteada en los muros y la gente se la pasaba por debajo de las puertas o de boca en boca. No era tan difícil. Se luchaba sin agresividad y con inteligencia contra la violencia del sistema capitalista. En un mes, calcularon, los brotes verdes nacerían para hacer un mundo justo y perdurable. Y es que no podemos dejar en manos de otros la tarea de mejorar el mundo. Tenemos que ponernos todos manos a la obra. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.